poquito el sonido o seguimos igual. Ok, chicos, entonces me confirman a través del chat si no uso este otro manos libres, a ver cómo funciona mejor. Si funciona mejor así, sin manos libres, o funciona mejor con manos libres. Entonces, espero su confirmación. Sé que tenemos un poquito de latencia en la transmisión en vivo, entonces no quiero dejar a un lado esto y bueno, perdón por todos los inconvenientes. Estamos comenzando y quisimos hacer cosas diferentes este año. Entonces, permítame si se escucha mejor así con estos audífonos. Me confirman, por favor, a través del chat si mejora el sonido o si seguimos con sonido fatal. Me escribieron por aquí. Entonces, bueno, me confirman, porfa. Y listos. Vamos entonces con Primera de Juan, capítulo 1. Vamos ahí conectados, muchachos. Entonces vamos a leer y vamos a buscar el propósito de esta carta. ¿Por qué Juan? Vamos a ver por qué Juan escribió esta carta. ¿Qué propósito tenía con escribir esta carta? ¿Qué era su meta? ¿Por qué escribió y a quién también escribió? ¿Listos? Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Listos? Entonces, ya que están ahí, vamos a leer. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos nosotros y nuestra comunidad. Uno de los propósitos que Juan nos expresa al escribir esta carta dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces subraye la palabra, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, encontrar el propósito, pues tú lees la carta y vas a buscar en alguna frase que diga, esto les escribí para, o les he escrito por tal motivo, les escribí acerca de tal cosa. Entonces, cada una de las cartas tiene un propósito y pues también tiene unos destinatarios en específico. Estamos hablando de Primera de Juan y Primera de Juan es una carta, entonces vamos a asumir ese estilo literario de que es una carta, entonces hay una persona que está escribiendo, un escritor, valga la redundancia, y unos destinatarios a quienes se les está enviando esta carta. Entonces, vamos con eso, entonces vamos a encontrar el propósito. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, encontramos, os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, tengámoslo bien en mente y ya vamos a repasar los propósitos. Siguientes versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Primera de Juan, capítulos 2, versículos 1 al 2. ¿Listos? Y Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26. Entonces ya los tenemos aquí en pantalla. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Encuentran el propósito ahí? Si ustedes encuentran el propósito, pues escríbanlo ahí en el chat de este par de versículos. Y eso es muy claro. En el primer versículo dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Entonces, ¿qué propósito tenía Juan con esta carta? Pues que no pecaran. Eso es lo que tenemos aquí en el versículo, que no pequen. Esas cosas les he escrito para que ustedes no pequen. Y primera de Juan 2:26, miremos lo que nos dice. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito sobre los que os engañan. No hay que ser un super erudito, un propósito que el gozo sea cumplido. Después nos dice que no quiere que pequemos. Lo tercero es que hay gente que como al parecer los está engañando. Y lo cuarto que tenemos aquí es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13.
Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos expresa varios propósitos este versículo, que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos varios propósitos por los cuales Juan escribió esta carta. Entonces, básicamente que lo que nosotros tenemos en esta carta son 4 propósitos. Ya los vimos, que el gozo sea cumplido, que no pequemos, que le y para que creamos el nombre del Hijo de Dios y sepamos que tiene vida eterna. Ahora, a la luz de todo esto, de los 4 a andar y aplicar con una cosita pequeñita para subrayar el propósito, miremos, pues de acuerdo a lo que tú marcas, vamos a hacer la lista y vamos a sacar un propósito. Si de pronto ustedes tienen el propósito, ahí escríbanlo ahí en el chat. ¿Por qué escribe Juan esta carta? ¿Cuáles son los motivos que él da? Entonces, que el gozo sea cumplido. Realmente había algo que les podía impactar, que ellos pudieran experimentar el verdadero gozo. Eso lo tenemos por ahí. Y Juan tiene un propósito. Y ya vamos a ver cuál es ese gozo que puede ser cumplido en ellos, dependiendo también de lo que nos dice el mismo versículo. ¿Cuál es la otra razón? Para que no pequen. Ese es un propósito muy claro y bueno, realmente lo que nos muestra es el propósito también divino de que andemos en santidad. Propósito divino de que Dios nos llamó, pero no quiere que vivamos y que andemos como nosotros queramos en nuestra carne, en nuestros propios deseos, sino que hay una meta que Dios tiene y es que quiere que andemos como Él quiere en santidad, que no pequemos. Y el propósito de la carta también es ese. El tercero que nos expresa aquí es para que ustedes sepan que tienen vida eterna. ¿Lo notaron eso? Y me parece muy interesante porque pues hoy en día muchos de nosotros diríamos, bueno, ¿tú cómo puedes saber que tienes vida eterna? Y es una pregunta que, uy, ¿qué hago? ¿Cómo contesto esa pregunta? ¿Cómo lo soluciono? Porque yo puedo saber que tengo vida eterna. ¿Y cómo obtengo la vida eterna? Sería la pregunta. Entonces, Juan está escribiendo esta carta para que los destinatarios y aún nosotros, por extensión, sepamos que tenemos vida eterna. Eso es súper, súper claro. Y pues básicamente entre ese mismo versículo 14 nos expresa cómo saber que tenemos esa vida eterna. El versículo 14 nos dice de la siguiente manera, estoy en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, 5, no, 5:13, perdóname. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, realmente, la vida eterna es creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo. ¿Y cómo puedo yo saber que tengo la vida eterna? Ahora, había otra cosa pasando en el versículo que notamos del propósito de Juan, y es que los engañan. Hay gente que los estaba engañando. Al parecer, según los historiadores, había un grupo famoso que se llamaban los gnósticos. Y los gnósticos hablaban del conocimiento. Tú puedes saber muchas cosas. Tú puedes engrandecerte cuando te alcances el conocimiento máximo. Y tenían un gran énfasis en lo que es el conocimiento. Y Juan les escribe porque este gnosticismo estaba influenciando a los creyentes, haciéndoles pensar y haciéndoles creer, ustedes pueden saber que tienen vida eterna, no, ¿qué les pasa? ¿Que creer en Jesús? Pero ustedes cómo van a creer en alguien que ustedes no vieron resucitar. ¿Ustedes cómo van a creer que alguien se puede levantar de los muertos? Su fe se basa en Jesús. Ustedes no pueden conocer eso. Y les juzgaban y les criticaban acerca de muchas cosas enfocadas en el conocimiento.
Es por eso también que la carta de Juan es bien importante, porque allí nos expresa y allí nos va a mostrar ese propósito de que hay gente que les está engañando y hay gente que les está diciendo que ustedes no pueden saber que tienen vida eterna. Ahora, ¿por qué creemos que es tan importante que los destinatarios o que los lectores de esta carta supieran que tienen vida eterna? ¿Será importante o no será importante? Para ti será importante el que tú puedas decir, uy, sí, yo sé que soy creyente, yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que tengo vida eterna. ¿Y cómo lo puedo saber hoy? ¿Cómo tú puedes saber que eres un hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes saber que tienes vida eterna? ¿Puedes saberlo ya? ¿O es algo que, no, pues yo pienso que de pronto tengo vida eterna, pero me toca morirme y ahí sí puedo saber? No, la Biblia dice, y Juan nos dice, ustedes pueden saber que tienen vida eterna ya. Mira lo que dice el texto 5:13 de Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mira, aquí no dice para que ustedes de pronto sepan o para que conozcan después. No, para que ustedes sepan ya que tienen vida eterna y para que creáis, que ustedes crean en Jesús. Y si tú crees, tú debes saber que tienes la vida eterna ya. La vida eterna no es como que yo muero y ya, ay, allá voy a gozar de eternidad. No, la vida eterna se disfruta desde ya. La vida eterna es comunión con Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. La vida eterna es Jesús, la vida eterna es el Hijo de Dios. La vida eterna es comunión con Dios desde ya. Y esa comunión la puedes gozar tú y yo en una estrecha e íntima relación, en la palabra, en la oración, en una vida consagrada para Él. Lo puedo conocer, lo puedo experimentar y lo puedo tener todo el tiempo. Entonces eso ya lo podemos experimentar, ya lo podemos gozar. Otra pregunta, ¿qué te dice 1 Juan 5:13 acerca de la vida eterna? Y ya lo contesté. ¿La vida eterna qué es? Comunión con Dios, conocer al Padre. Ahora mucha gente dice, bueno, es que tú no vas a saber hasta que estés ante la presencia de Dios y Él diga, bueno, aquí tenemos lo bueno, aquí tenemos lo malo, y pesó más lo bueno, entonces vas a entrar al cielo. Tú no puedes saber que vas a entrar al cielo, pero según 1 Juan 5:13, tú y yo ya lo podemos saber. Tú y yo ya lo podemos experimentar. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a ir otra vez a devolvernos. 1 Juan, capítulo 1. Ya vimos el propósito de la carta y ya contestamos algunas preguntas, algunas inquietudes, y ahora vamos a volver al texto y analizar lo que nos dice y en cuanto a los destinatarios, pero con una inclusión del escritor. O sea, todos los pronombres o las palabras nuestro, nosotros, todo lo que concierne a nosotros, ustedes pueden tomar su Biblia y subrayarlo. Listo, pero también vamos a subrayar lo que se dice acerca de Jesús. Vamos a subrayar lo que se dice acerca de Jesús. Entonces, vamos a ir conmigo acá con la diapositiva, espero que lo noten. Las tres referencias que tenemos a Jesús, el verbo de vida, la vida eterna, y en el versículo 3 tenemos y con su Hijo Jesucristo. Ahora vamos con los pronombres inclusivos. Entonces dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que es voz de vida. Y leo con ese énfasis para que ustedes puedan saber en dónde voy con la lectura. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, las preguntas con que vamos a meditar en esto. Entonces ya subrayamos. El texto nos tuvo que haber quedado de la siguiente manera.
Entonces tenemos todos los pronombres hemos subrayados, tenemos todos los sinónimos como verbo de vida, como vida eterna, también puestos ahí como con su Hijo Jesucristo, y vamos a ver qué aprendemos y qué nos enseña esto en cuanto a una aplicación también práctica para nosotros. Las preguntas con que vamos a hacer. ¿Qué aprendemos al marcar las referencias al Juan, al marcar las referencias a los pronombres hemos, nosotros y nuestros? ¿Se dieron cuenta quién es el escritor? Y el escritor es alguien y siempre se presenta, mira, son cosas que hemos oído, que palpamos, dice, palparon nuestras manos, que hemos visto, que testificamos, que anunciamos. Y todo esto redunda en que el testimonio de Juan es totalmente verdadero, en que el testimonio de Juan es valedero, en que el testimonio de Juan es un testimonio verdadero. ¿Y saben por qué es verdadero? Porque él vio, porque él tocó, porque él estuvo, porque él escuchó a Jesús mismo, porque él lo vio resucitado. La fe de los destinatarios de esta carta estaría basada sobre un testigo oficial, un testigo ocular que presenció todos estos actos. Juan no está hablando como que, bueno, yo escuché acerca de Jesús muchas cosas. No, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo anuncié, yo lo escuché y todo relacionado con Jesús. Ahora, ¿qué aprendemos en cuanto a Jesús? Hay tres menciones de Jesús aquí en este pasaje y una de ellas es que es el verbo de vida, que lo tenemos ahí en primera de Juan 1:1. Él es el verbo de vida. Lo que nos habla es, wow, ¿cómo así? ¿Él puede dar vida? Wow. El versículo 2 nos habla de que la vida eterna, anunciamos la vida eterna. Verbo de vida, vida eterna, wow, son cosas que son términos que nos deben llevar a pensar a la grandeza del mismo Jesús, la grandeza de Jesús mismo. Y versículo 3 al final dice que es el Hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza divina, quien es totalmente divino. Es el Verbo, es el Hijo, es la vida eterna. Por eso Juan se atrevía a decir, mira, yo lo vi, yo lo conozco, yo sé que Él resucitó de los muertos, que si ustedes creen, tienen vida eterna, porque yo lo conozco y yo le doy ese testimonio. ¿Listos? Entonces, Juan comienza y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Juan escribió todas estas cosas? ¿Por qué él escribió que tocó, que vio? ¿Por qué era necesario que él escribiera todo esto? Para testificar y para anunciar verdaderamente que él fue un testigo y que estos destinatarios que estaban siendo confundidos, que estaban siendo engañados, pudieran decir, ay, sí, mira, Juan vio, Juan tocó, Juan conoció, y pues por eso podemos saber que tenemos vida eterna, porque no estamos creyendo en alguien que es totalmente falso. Entonces Juan comienza dando la autoridad de su propio testimonio. Ahora pregunta, bueno, está dando todo ese testimonio, ¿qué causaría esta información en ellos? ¿Qué causaría esta información en ellos? Muy seguramente le daría la credibilidad, una certificación de que, wow, ahora sí yo puedo creer en Cristo. Pero también esta información de saber que Juan estuvo ahí, de saber que Juan tocó a Jesús, de que Juan escuchó a Jesús, de que Juan fue un testigo, de que Juan vio, contempló, palpó todas las acciones que tenemos ahí, ¿significa algo para ti también? ¿Significa algo para ti? Implica que también tu fe no está basada en un mentiroso, que tu fe no está basada en algo ilógico, sino que está basada en Cristo y que Él verdaderamente existió. ¿Significa algo para ti todo esto? ¿O no? Hasta ahí quiero dejar la meditación en esta tarde, no sin antes, dejarles unas disculpas por el sonido, si estuvo fallando un poco, perdón, no me di cuenta antes, quise seguir y abarcar adelante. Vamos a seguir estudiando Primera de Juan y la próxima vez pues estaremos estudiando Primera de Juan capítulo 1 y versículos 5 al 10. Y quiero que en ese texto pues estemos pensando y que ustedes puedan tomar su Biblia, quiero dejarles una pequeña tarea.
tomar su Biblia y subrayar todas las referencias a Dios.